Jeannie Childs era una mujer vibrante y querida, cuya vida estaba llena de promesas y compasión. Conocida por su gran corazón, su brillante sonrisa y su contagiosa risa, I'm glad that we have the memories we do. Did she have natural curly hair, Mom, or did Yep. you do the ringlets? No, she had natural curly Just like hair, I but did? Yeah. era muy apreciada por su familia y amigos de Minneapolis. Jeannie vivía en el barrio de Cedar Riverside y llevaba una vida modesta a principios de la década de 1990. She was spoiled, like the rest of them. She was a free spirit. She accepted everybody for who they were. Era el tipo de persona que ayudaba a los demás sin que se lo pidieran, alguien capaz de alegrar hasta el día más oscuro. Sin embargo, su vida My mom a lot of credit because she never gave up. I had to know why and who did it. se truncó trágicamente el 13 de junio de 1993. Aquella noche fue brutalmente asesinada en su apartamento, en un crimen tan violento que conmocionó a la comunidad. She was pretty brutally attacked. She was stabbed a number of times. When you lose a child, part of your heart leaves with them. Las paredes estaban salpicadas de sangre, los muebles estaban volcados y había signos evidentes de lucha. La brutalidad del crimen indicaba no solo rabia, sino también un elemento personal. Jeannie había luchado por su vida. Los vecinos dijeron a la policía que habían oído ruidos fuertes la noche anterior, posiblemente discusiones o gritos. There was a bloody footprint. We're not talking shoe print, footprint. Pero nadie intervino. Cuando llegó la policía, encontró el cuerpo sin vida de Jeannie dentro de su casa, y la investigación comenzó inmediatamente. Los detectives recogieron pruebas, entrevistaron a los vecinos e intentaron reconstruir sus últimos movimientos. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no surgió ningún sospechoso claro. Sin testigos ni pistas sólidas, el caso acabó por enfriarse. Su afligida familia quedó desolada y, cada año que pasaba, disminuía su esperanza de que se hiciera justicia. La memoria de Jeannie perduró a través de sus seres queridos, pero a los ojos de la ley se convirtió en un nombre más en la larga lista de asesinatos sin resolver. Su caso obsesionó a los investigadores, especialmente a los que habían trabajado en el lugar de los hechos y conocían lo horrible que había sido el crimen. Aunque su historia desapareció de los titulares, su familia nunca se rindió. Se aferraron a la creencia de que algún día alguien tendría que rendir cuentas. No se trataba solo de cerrar el caso, sino de honrar la vida de Jeannie y la injusticia que sufrió. La comunidad también la recordaba con cariño. Para muchos era algo más que una víctima. Representaba las innumerables vidas perdidas a causa de la violencia y la importancia de no dejar nunca que sus historias queden sin ser escuchadas. Cuando el Departamento de Policía de Minneapolis llegó por primera vez al lugar de los hechos en 1993, siguió el protocolo estándar para preservar las pruebas. Los investigadores documentaron cuidadosamente todo, desde la posición del cuerpo de Jeannie hasta los patrones de sangre en la pared y la caótica distribución del apartamento. La escena indicaba una lucha violenta y prolongada, lo que sugiere que el asesino pasó tiempo en el apartamento, incluso después de cometer el crimen. Los detectives recuperaron muestras de sangre, huellas dactilares y otras pruebas biológicas. Un descubrimiento clave fue una muestra de ADN masculino encontrada en el cuerpo y en varias partes del apartamento. En aquella época, la elaboración de perfiles de ADN era relativamente nueva y no tan accesible ni eficaz como ahora. This is where the murder happened, Yes, right in this building. in the Horn Towers here in South Minneapolis. Right. La muestra se conservó y se introdujo en el CODIS, el sistema combinado de índices de ADN, pero no se encontró ninguna coincidencia. El ADN no coincidió con el de nadie en la base de datos nacional, y el caso fue perdiendo impulso poco a poco. Aún así, la prueba seguía en pie, a la espera de que la tecnología se pusiera al día. A lo largo de los años, la policía intentó varias veces reabrir el caso. Los detectives de casos sin resolver volvieron a interrogar a las personas, revisaron las pruebas con nuevos ojos e incluso intentaron analizar de nuevo el ADN
a medida que se producían avances tecnológicos. Sin embargo, el perfil seguía sin identificarse. A pesar de la montaña de pruebas recogidas en el lugar del crimen, la investigación llegó a un punto muerto sin un sospechoso con el que relacionarlo. El caso seguía atormentando a quienes habían participado en él desde el principio. La ciencia forense había avanzado, pero no lo suficiente como para cerrar el caso. La frustración era palpable, sobre todo porque los detectives sabían que el asesino había dejado la pista definitiva, su ADN. Pero sin una coincidencia directa, estaban atados de pies y manos. Muchos creían que el caso podría no resolverse nunca. Lo que aumentaba el dolor era saber que quienquiera que lo hubiera hecho seguía libre. Las familias de las víctimas de asesinato suelen decir que lo peor no es solo la pérdida, sino la falta de respuestas. Cada año, la familia de Jeannie se aferraba a la esperanza de que algún día se desvelaría el misterio. Creían que su asesino había cometido un error al dejar atrás tantas pruebas y que algún día la ciencia alcanzaría a la justicia. En 2020, esa creencia empezó por fin a dar sus frutos. El mayor avance se produjo cuando se reexaminó el caso utilizando la genealogía genética forense, un método revolucionario que había ayudado a identificar al asesino del Golden State en California. En el caso de Jeannie, los investigadores decidieron cargar la muestra de ADN masculino no identificado de la escena del crimen en GetMatch, una base de datos genealógica pública utilizada por personas que buscan rastrear su ascendencia. El ADN no arrojó ninguna coincidencia directa, pero sí varias coincidencias con parientes lejanos, como primos terceros y cuartos. A partir de esta información, un equipo de genealogistas e investigadores inició el meticuloso proceso de construir árboles genealógicos, rastrear antepasados comunes y reducir el número de posibles sospechosos a través de los registros históricos. As always, you look at who's close to that person, and so her boyfriend was looked at initially in the investigation. She was happy with Art. Art was a pretty good guy. You can see they were happy. I know they were. They were happy. Her and Art were happy. Fue como montar un enorme y complejo rompecabezas con solo unas pocas piezas dispersas. El equipo buscó en registros públicos, licencias matrimoniales, certificados de defunción, obituarios e incluso cuentas de redes sociales para intentar atar cabos. Tras meses de meticuloso trabajo, el análisis genealógico apuntó hacia un nombre: Jerry Westrom, un hombre de negocios de Minneapolis sin antecedentes penales y que nunca había sido considerado sospechoso. Los investigadores empezaron a seguir a Westrom discretamente. En 2019, mientras asistía a un partido de hockey, aprovecharon la oportunidad para recoger una servilleta que había usado y tirado. Esa servilleta se envió al laboratorio y se comparó con la muestra de ADN de 1993. Coincidía. Con esta confirmación, la policía tenía motivos fundados para detener a Westrom. Does this look familiar to you at all? Have you ever been in those buildings that you can remember? No. Okay. E interrogarle sobre el asesinato de Jeannie Childs. Durante el interrogatorio, Westrom negó conocer a Jeannie o tener relación alguna con su apartamento. Pero las pruebas decían otra cosa. Se encontró su ADN en varios lugares del lugar del crimen, como el cuerpo de la víctima, el lavabo del baño y el suelo, lo que indicaba que había estado presente antes, durante y después del crimen. Los investigadores también averiguaron que en la década de 1990, He was nervous, very nervous, and kept denying that he's ever even been in that apartment. Westrom había vivido en la zona de Minneapolis y tenía antecedentes de haber visitado salones de masaje y haber sido citado por delitos relacionados con la prostitución. La cronología, su proximidad al apartamento de Jeannie y las abrumadoras pruebas forenses crearon un caso sólido. Los fiscales siguieron adelante y, en 2022, Westrom fue a juicio por asesinato en primer grado. El jurado escuchó los desgarradores detalles del caso, incluido el testimonio de expertos sobre el ADN y la naturaleza violenta del crimen. Tras días de deliberaciones, emitieron un veredicto de culpabilidad. Para la familia de Jeannie, fue un momento de justicia largamente aplazada, pero finalmente alcanzada.
La condena de Jerry Westrom marcó no solo la resolución de un caso sin resolver de casi 30 años de antigüedad, sino también un punto de inflexión en el uso de la ciencia forense en el sistema de justicia penal. La familia de Jeanne Childs expresó tanto alivio como tristeza. Alivio porque su asesino estuviera por fin entre rejas, y tristeza por haber tardado tanto. Su dolor, aunque algo aliviado por el veredicto, seguía siendo profundo y crudo. Ningún fallo judicial podría devolverles a Jeanne, pero saber que habían capturado a su asesino les daba cierta paz. Su historia empezó a recibir atención nacional, convirtiéndose en un símbolo del poder de la perseverancia y la tecnología moderna. Investigadores de todo el país se dieron cuenta del potencial de la genealogía genética para resolver casos que antes se consideraban imposibles. Las unidades de casos sin resolver empezaron a buscar financiación para reexaminar sus casos atrasados de homicidios sin resolver. Pero el caso también suscitó importantes debates en torno a la privacidad y la ética. El uso de bases de datos públicas de ADN, que en un principio estaban destinadas a la investigación genealógica, planteó cuestiones sobre el consentimiento informado y hasta dónde debía permitirse llegar a las fuerzas del orden. Los críticos argumentaron que los datos de personas inocentes podían utilizarse para investigar delitos sin su conocimiento. GetMatch, la base de datos utilizada en este caso, revisó su política para exigir a los usuarios que aceptasen el acceso de las fuerzas de seguridad. Los partidarios del método, sin embargo, señalaron el caso de Jeanne como un claro ejemplo de cómo estas herramientas pueden hacer justicia a víctimas y familias que han esperado demasiado tiempo. A pesar de la controversia, lo que permaneció inamovible fue el hecho de que la genealogía forense había resuelto un caso que antes se consideraba irresoluble. El nombre de Jeanne Childs se convirtió en sinónimo de esperanza para las familias de otras víctimas de casos sin resolver. Su familia, antes impotente y olvidada, se había convertido en parte de un movimiento más amplio que abogaba por la justicia y la reforma. Si la historia de Jeanne Childs te ha conmovido, recuerda, detrás de cada caso sin resolver, hay una familia que sigue esperando justicia, y cada avance aporta esperanza a muchas otras. Historias como esta demuestran el poder de la perseverancia, la ciencia y el espíritu humano. Si quieres ver más historias de crímenes reales, investigaciones en profundidad y casos resueltos contra todo pronóstico, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Pulsa la campana de notificación para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas impactantes historias y a honrar las vidas que hay detrás de los titulares.